Con el tema económico, son las 8:21. Quiero saludar al viceministro de Economía, José Gabriel Castillo, para analizar algunos temas, sobre todo lo que ha pasado en China. Señor viceministro, buenos días, gracias por acompañarnos. Se prevé que el acuerdo comercial con China se firme este mismo año. Hay ya un memorando de entendimiento firmado, suscrito por los presidentes Guillermo Lasso y Xi Jinping. Y uno de los temas también importantes en el que se espera una voluntad positiva por parte de China es desligar parte de la deuda, renegociar la deuda que asciende más o menos a $5.000 millones que el Ecuador mantiene con China. Por lo menos 2.000 se les quiere quitar del petróleo. ¿Qué tal los resultados de esta visita a China, viceministro? Bueno, muy buenos días con todos, muy buenos días también a la audiencia. Definitivamente esta ha sido una visita muy exitosa. Es decir, si no me equivoco, el Ecuador es el segundo país que visita China en este año, a pesar de las restricciones que ha habido por la pandemia, que inclusive ha desatado algunas suspicacias, ¿no es cierto?, en términos de la visita. Ventajosamente, la oportunidad de poder conversar directamente con las autoridades definitivamente abre una puerta en la cual somos muy optimistas respecto de estos resultados. Bien mencionas, gran parte, digamos, el inicio de este proceso es parte del memorando de entendimiento que está en marcha. La idea es que en el transcurso de este año se pueda identificar cuáles son las opciones precisamente de apertura comercial que podemos negociar con China y que nos permita también colocar productos que son, digamos, que son parte de nuestro portafolio de exportación, colocarlos mejor en un mercado que es básicamente el mercado más grande del mundo en este momento. Entonces, eso definitivamente nos pone optimistas del proceso. Ahora, específicamente relacionado al tema de deuda, se acordó también conformar una mesa de trabajo, ¿no?, que está conformada también por el ministro de Economía y Finanzas, Simón Cueva, con su par chino, de tal forma que se permita identificar cuáles son las alternativas, ¿no es cierto?, de renegociación en este proceso. Hay que entender que un proceso de renegociación no es sencillo. Un proceso de renegociación requiere de identificar, digamos, todos los tramos que pueden ser sujetos de renegociación. Evidentemente también ahí los países plantean sus agendas en términos de cuáles son sus intereses relacionados a temas de inversiones, a temas de infraestructura. Y en el caso ecuatoriano, pues está muy claro que mucha de esta deuda, ¿no es cierto?, formó parte de un proceso vinculado a muchos temas de inversiones. Entonces, se necesita identificar claramente cuáles son las alternativas, y la expectativa es que en el transcurso del año tengamos ya un horizonte respecto de cuáles son las posibilidades de renegociación, específicamente de aquellos tramos que están vinculados a la producción petrolera. Como bien conoces, más o menos 2.000 de los $5.000 millones que forman parte de la deuda bilateral con China tienen esta vinculación. Esto básicamente le impide al Estado ecuatoriano, respecto de esos compromisos petroleros, colocar directamente ese petróleo en los mercados internacionales, lo cual significa que hay un descuento entre $1 y $3, ¿no es cierto?, de ese descuento, que podría ir directamente, ¿no es cierto?, al Estado ecuatoriano sin intermediarios. La idea es avanzar justamente en ese proceso. Ahora, ¿de qué depende de que China acepte la renegociación o desligar por lo menos de estos 2.000 millones? ¿De voluntad solamente o hay cosas que realmente podrían ser un obstáculo que impidan esta aceptación por parte de China? No, definitivamente esto es un proceso de voluntad política, ¿no? China es un país que ha ido ganando terreno en Latinoamérica. Ecuador no es el único país con el que ha negociado este tipo de contratos, son contratos de largo plazo con compromiso petrolero. Esto básicamente determina también una estrategia del país en función de buscar esquemas de soberanía energética, ¿cierto?, de asegurar la provisión de este recurso fundamental para sus demandas energéticas en el tiempo. Siendo el Ecuador un país que en este momento está buscando una apertura muy clara, ¿no es cierto?, con una agenda comercial muy bien definida, y en el cual, digamos, tenemos muy buenas relaciones con este país, yo creo que lo que está de por medio es básicamente voluntad política, ¿no? Entonces, es una buena noticia que se haya recibido al Ecuador. Repito, si no me equivoco, Argentina fue el primer país, Ecuador es el segundo país en visitar China en este periodo. Es un buen mensaje, ¿no?, recibir al Estado ecuatoriano
para conversar sobre todos estos temas, y la idea es que se vayan concretando en el transcurso. ¿Y esa voluntad ustedes la vieron, viceministro, después de la reunión del presidente Lasso con el presidente Xi Jinping y de lograr este memorando de entendimiento que es para el tema comercial netamente, pero digamos la apertura está ahí? ¿Creen que la misma apertura política que demostró el presidente chino para el memorando de entendimiento del tema comercial la pueda tener para el tema de la deuda? Yo creo que sí, Es decir, han habido varias reuniones, la reunión de los presidentes, ¿no es cierto? Digamos, culmina un proceso más amplio de reuniones técnicas e inicia un nuevo proceso en el cual están claras las voluntades de ambos países, ¿no? Entonces, como digo, estamos conscientes de que este no es un proceso sencillo. China ha tenido este esquema de negociación de deuda en toda la región, en todo el mundo en realidad. Hay países europeos como Polonia, por ejemplo, que también han tenido esquemas similares. Y la idea es que, digamos, entendiendo que hay esta apertura y que hay esta voluntad de avanzar, no solamente en el tema de deuda, sino también en los temas comerciales, también en los temas de salud, en los temas de tecnología, en donde han habido resultados específicos de esta visita. Yo creo que podemos ser optimistas de ese proceso sin ser, digamos, sin acelerarnos, ¿no? Esto no es un tema inmediato, necesitamos identificar esos espacios adecuadamente con, digamos, con el acuerdo del gobierno chino. Son las 8:27, estamos conversando con el viceministro de Economía, José Gabriel Castillo. Viceministro, buenos días, les saluda Verónica Larrea. Y bueno, hablando específicamente del tema de la deuda, desvincular el petróleo a la deuda ecuatoriana, se mencionaba que se va a conformar esta mesa de trabajo. Yo le pregunto, bueno, ¿cuántas mesas serán, durante cuánto tiempo y qué temas específicos se van a revisar al respecto? Bueno, en términos de una agenda específica, esto está en proceso de construcción. Es decir, aquí se necesita conformar cuáles son los equipos técnicos que acompañarán todo ese proceso. Definitivamente en el Ministerio de Economía y Finanzas, ¿no es cierto?, tenemos que revisar justamente esa estrategia para identificar el equipo de trabajo y los objetivos definidos después de la reunión, una vez que venga la misión que visitó China, ¿no es cierto? Está previsto, si no me equivoco, el día de mañana. Y la idea es, a partir de ese momento, iniciar a trabajar con el equipo de trabajo que se defina para el efecto. La intención es muy clara, De esta deuda, alrededor de 4.000 millones tienen vencimientos en los próximos 3 años, lo cual significa un importante, digamos, porcentaje de los recursos del servicio de la deuda que tendrían que destinarse a ese proceso. La idea es tener un reperfilamiento, ¿cierto?, que permita suavizar esos desembolsos en el tiempo, conseguir un mayor plazo y si todo funciona como estamos esperando, lograr desvincular esta parte de la deuda, estos 2.000 millones que están vinculados al tema petrolero, le permitirá también al Estado ecuatoriano, ¿no es cierto?, en la colocación de ese petróleo al mercado en el precio spot, que se denomina, es decir, en el precio de vigencia, le permitirá también estos recursos adicionales en el tiempo. Entonces, definitivamente, todo se centrará en definir esa agenda, que la definiremos una vez la misión regrese de China. Bien, otro tema, hablando de petróleo, viceministro, el crudo para el Ecuador terminó sobre los $92, un récord histórico desde 2014, por lo menos, que no se llega a estos precios. Háganos entender un poquito de qué les sirve al país o en qué van a ser utilizados estos recursos, teniendo en cuenta que es muy por encima el precio actual sobre lo que tiene la Proforma 2022. De acuerdo, hay algunos mensajes importantes. Un primer mensaje es, yo creo que ha sido una buena lección en términos de disciplina fiscal el haber propuesto conformar la proforma presupuestaria con un precio del petróleo bastante conservador, ¿no? $59 es el precio que está con el que se conformó la proforma del 2022. ¿Qué nos deja eso? Nos da un espacio de holgura, ¿no es cierto?, en términos de estos nuevos recursos que vendrían por el diferencial del precio. Ahora, ese diferencial no va desde el 59 hasta los 92, ¿no es cierto? Claro. Hay un descuento que está vinculado a la calidad del portafolio petrolero ecuatoriano. Depende mucho de los contratos, depende del mercado, de la oferta y la demanda del petróleo nuestro en el mundo, pero más o menos estamos hablando de un descuento que va entre los $4 y los $8, ¿no?, y que fluctúa en esa medida. Entonces, ¿qué conforma esos recursos adicionales? Hay que entender que
El Ecuador tiene un esquema, por ejemplo, de subsidios en este momento que está vigente. Conforme incremente el precio del petróleo, ¿no es cierto?, con una banda fija, que es lo que tenemos en este momento, evidentemente los costos de ese subsidio se incrementan, pero el Ecuador, al ser un país exportador de petróleo, también obtiene ventajas adicionales por la colocación de ese petróleo en el mundo. El resultado neto, es decir, el incremento del costo por el lado de los subsidios, ¿no es cierto?, y el beneficio que se obtiene de la venta de ese petróleo, el resultado neto más o menos se estima que por $1 adicional, ¿no es cierto?, ingresan al presupuesto general del Estado alrededor de 70 o 80 millones, ¿no?, adicionales. Tener una noción, una magnitud mental, ¿no es cierto? Si son $10 de diferencia, son más o menos 800 millones los que podrían ingresar al presupuesto general del Estado. Ahora, estos recursos son recursos que se denominan en el presupuesto como no permanentes, ¿cierto? ¿Qué se financia con esos recursos? Se financia el gasto no permanente, es decir, la inversión pública. En este momento nosotros tenemos un plan anual de inversiones de 1.800 millones, que es lo que está definido en la proforma. Parte de ese plan anual de inversiones se financia, ¿no es cierto?, a través de desembolsos de deuda, es decir, lo que nos permiten estos recursos adicionales, por un lado, es reducir las presiones de endeudamiento que tenemos para financiar el plan anual de inversión, ¿cierto? Ahora, en el tiempo, evidentemente, lo que tenemos que ir identificando son opciones en las cuales podemos utilizar esos recursos para, en algunos casos, redireccionarlos hacia, digamos, sectores que necesitan más urgentemente los recursos, o ir ampliando las inversiones dependiendo de cuáles son las necesidades específicas del Estado. Bien, viceministro, yo le quiero cambiar de tema y quería preguntarle sobre el FMI, el Fondo Monetario Internacional, porque un equipo técnico tenía previsto visitar el Ecuador para examinar las metas justamente del acuerdo el año pasado, el 15 de diciembre del 2021, pero esto se aplazó. Todavía no hay una fecha para la revisión y tengo entendido que si esto no ocurre, el Ecuador no recibirá este desembolso de los 700 millones que tenía previsto con el acuerdo con el FMI. Se escucha sobre el tema del IES, que es un nudo crítico con el Fondo Monetario Internacional y que por esta razón no se ha dado esta visita del FMI. Cuéntenos cuáles son las razones por qué se ha aplazado y si es que ya habrá alguna fecha para que venga un equipo del FMI al país. Bueno, ahí sí, yo entiendo, hay mucha especulación sobre cuáles son las motivaciones detrás de estos calendarios. Hay que entender que el trabajo que se hace con el Fondo Monetario es un trabajo técnico, requiere básicamente la actualización de las cifras y de las perspectivas para poder obtener información fidedigna que permita conformar las metas y los indicadores que están propuestos en el programa. Venimos trabajando el año pasado, ¿no es cierto?, con varias, digamos, con varias medidas de política que tienen que implementarse en el programa macroeconómico, la actualización de los precios del petróleo y cuál es el impacto que esto tiene en términos de la proforma presupuestaria, el tema de las cifras de la seguridad social, ¿no es cierto?, que venimos también haciendo un trabajo técnico de actualización con el Fondo Monetario. Las conversaciones han sido permanentes, las conversaciones técnicas se han mantenido activas todo este tiempo. La expectativa es que, bueno, digamos, de por medio también hay algunos temas de logísticos, si se quiere, desde el punto de vista de la reapertura, lo que pasó con el Omicron en Estados Unidos. El Fondo Monetario también en algún momento determinó básicamente cerrar operaciones en Washington. Asimismo, en este momento preparamos la visita del Ecuador a China. Es decir, hay temas de agenda que también están de por medio. La expectativa es que ya en este mes de febrero nosotros tengamos una fecha definida, una vez que hayamos concluido este trabajo técnico de actualización del entorno macroeconómico que permite dar sustento al programa y que el Fondo Monetario necesita, ¿no es cierto?, para llevar al directorio la visita. Bueno, pero digamos, la relación más allá del Fondo Monetario, con el resto de multilaterales para este año, los desembolsos previstos de los créditos que se tienen, y me imagino que el cumplimiento de metas del gobierno va bien. La ley tributaria está en plena vigencia, ya empezaron los pagos del impuesto a la renta para los ciudadanos que tienen que pagar, lo que está pasando con el petróleo y estas buenas, digamos, posibilidades que se tiene próximo mes, acuerdo con México para facilitar el ingreso a la Alianza del Pacífico, lo de China y lo que se está construyendo con Estados Unidos.
Definitivamente, es decir, en este momento, es más, hace 2 semanas, ¿no es cierto?, se aprobó también este préstamo de libre disponibilidad con el Banco Mundial de 700 millones. Todo esto da cuenta precisamente del reconocimiento de la comunidad internacional respecto a los esfuerzos que está haciendo el Estado ecuatoriano para organizar, ¿no es cierto?, sus cifras, para organizar las finanzas públicas. Definitivamente, dentro de ese escenario, el tema de la reforma tributaria, ¿no es cierto?, da una mejor perspectiva en términos de reducción de los déficits que mantenemos estructurales. El precio del petróleo en este momento, a pesar de que es una variable que siempre está fluctuando, el precio del petróleo en este momento también da una perspectiva adicional por este saldo neto del que yo hablaba al inicio, ¿no es cierto?, que le permite recursos adicionales al presupuesto. Es decir, en términos, bueno, el tema de reservas internacionales, por ejemplo, está en un nivel, alcanzado niveles récord, en enero alrededor de 8.700 millones. Contrario a lo que se piensa, estos recursos no son recursos de libre disponibilidad del Estado ecuatoriano. Esto es muy importante aclararlo, porque con mucha demagogia se escucha mucha facilidad que son recursos que están estacionados y que pueden ser utilizados, ¿no es cierto?, por el Estado para hacer obra pública. De ninguna forma. Estos son recursos que están en el Banco Central y que corresponden a los saldos que mantienen los agentes económicos, públicos y privados, en el Banco Central respecto de sus propias operaciones. El gobierno nacional no administra esos recursos directamente. Sin embargo, es una buena noticia porque da cuenta de divisas que ingresan al país, es decir, ha venido inversión, han venido desembolsos de nuevos créditos, y esto permite tener una cobertura que le da solvencia al sistema financiero y que le da solvencia al esquema monetario de dolarización que mantenemos. Así que las noticias definitivamente son positivas. Esperamos continuar construyendo ese escenario con el apoyo de la comunidad internacional, como ha venido sucediendo hasta el momento. Viceministro, ¿se está haciendo algo con el tema de los combustibles, el precio? ¿Se sigue buscando un mecanismo de focalización del subsidio, o el tema está detenido ahí desde el mes de noviembre? Bueno, esta es una agenda que necesita continuar trabajando. El Ecuador tiene que avanzar hacia tener un esquema más eficiente de administración de los recursos, más equitativo en términos de a dónde se destinan esos recursos. Yo creo que en este momento, al menos en la discusión pública, está muy claro quiénes se benefician mayormente de los subsidios a los combustibles. Ahora, evidentemente, en términos de los servicios públicos de transporte, ¿cierto?, se necesita tener una alternativa, así que continuamos trabajando en identificar justamente cuáles son las opciones de focalización del subsidio, para que en algún momento en el cual tengamos un escenario más claro, ¿no es cierto? También hay que entender que en este momento, con el precio del petróleo incrementándose, ¿no es cierto?, la presión que podría existir sobre los usuarios privados también es muy alta. Así que hay que buscar un momento adecuado, pero continuamos trabajando técnicamente en una alternativa que nos permita avanzar hacia ese proceso. Son las 8:39 y gracias por acompañarnos, viceministro, por darnos este panorama de lo que ha pasado en China y lo que se prevé pase este año luego de estas conversaciones a nivel político, a nivel presidencial. Y claro, le repito, acá también están algunas cosas pendientes sobre la mesa y con resoluciones a corto plazo, como el tema de México. Gracias, viceministro de Economía, por habernos acompañado el día de hoy. José Gabriel Castillo, viceministro de Economía y Finanzas. Buen día. A ustedes, muchas gracias. Buen día. Gracias, viceministro.